Vamos a seguir hablando acerca de la situación de Asunción y Departamento Central. Agradecemos, como siempre, muy amable él con nosotros, el viceministro Juan Carlos Portilla. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlos, a quienes están contigo en estudio y a la audiencia. Acá Mercedes, Aníbal, Juan, para conocer un poco la situación y que está bajo la lupa Asunción y Departamento Central. Recién hablábamos con el intendente de Lambaré, mucha preocupación y muy expectantes a los resultados de estas 70 muestras que fueron tomadas en las últimas horas, doctor. Sí, en primer lugar creo que es importante mantener la calma. Si bien existen varias posibilidades con respecto a resultados de los análisis, la situación epidemiológica, hay que tener en cuenta que hasta ahora en los distintos brotes que fueron dándose, porque hemos tenido ya varios, en términos generales pudo rápidamente identificarse a los contactos, sumamos algunos casos positivos, pero en líneas generales estos brotes se mantuvieron siempre localizados, fueron controlados, fueron bloqueados y en líneas generales salimos bien de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, yo en ese sentido creo que hay que mantenerse, está bien, expectantes, pero sin una alarma generalizada, sin que cunda el pánico. Es cierto, estamos en una situación de pandemia, pero no por eso hay que perder la calma, ¿verdad? El ministro Mazzoleni probablemente en unos minutos más va a hacer el anuncio de los resultados de la primera tanda. Probablemente es cuestión de minutos. Él, sé que recibió el reporte, estará haciendo los cotejos simplemente y bueno, ya tendremos una buena parte de la información y con el correr de las horas se estará completando digamos, el resultado de las muestras tomadas entre el día de ayer y el día de hoy. Son cerca de 100 muestras en total y eso básicamente, ¿verdad? Yo creo que es comprensible que haya preocupación, pero insisto en esto, hasta ahora la mayor parte de los brotes fueron contenidos sin mayores dificultades, tal vez con un esfuerzo del equipo de respuesta rápida de vigilancia de la salud, pero no tenemos una circulación comunitaria del virus que sea intensa y que nos pudiera de un momento a otro generar focos que no se puedan controlar, si bien hay que considerar que el departamento central es el de mayor densidad poblacional. Obviamente, de darse una situación así, podría plantear un desafío importante, el control de la situación, pero teniendo en cuenta lo que hasta ahora vinimos viendo, no debería ser la excepción esta. Así que mantengámonos más bien expectantes, optimistas, y en todo caso tomemos las precauciones de prevención y protección de manera a minimizar el riesgo. Eso es todo. Doctor, en relación a estas últimas muestras de las que usted habla, de 100 aproximadamente, estamos hablando de unas 70 que serían casos en Lambaré específicamente relacionados lastimosamente al fallecimiento de un hombre de COVID positivo. ¿Con qué criterio se tomaron esas muestras? ¿Por contacto directo o algunos presentan ya síntomas? No, básicamente son todos contactos, la gran mayoría, inclusive llegamos a cerca de 100 porque también hay pesquisas relacionadas a otros casos activos que están viniendo, digamos, siendo seguidos y estudiados, ¿verdad? Contactos de contactos de contactos, ¿verdad? Entonces, por eso llegamos a cerca de 100. Efectivamente son cerca de 70 las muestras tomadas en relación a posibles contactos básicamente de este paciente índice, el fallecido, digamos, ¿verdad? Viceministro, usted probablemente ya tiene la información que va a dar a conocer en minutos, como dijo el ministro Mazzoleni. ¿Es negativa la información? ¿Podemos ya anticipar algo?
Yo soy optimista en líneas generales siempre, ¿verdad? Y como mencioné, creo que esta vez no debería ser la excepción. Todos estamos expectantes y será cuestión de... Creo que finalmente todos estaremos más tranquilos cuando tengamos los resultados del total, ¿verdad? Y eso probablemente se va a dar en el transcurso de la noche porque, según tengo entendido, alrededor de las 22 horas estarían los resultados de las muestras tomadas el mismo día de hoy. Doctor, para entender un poco cómo funciona el tema del reporte, una vez que el ministro de Salud dé este reporte esta noche, posteriormente se llama a cada uno de los pacientes, por así decir, para confirmar o descartar el cuadro en cada uno, doctor. Es así, se prioriza a los casos positivos por razones obvias, ¿verdad? Hay que ponerlo en conocimiento a ellos primeramente, sobre todo para evitar suspicacias y en todo caso que se enteren por una vía institucional formal, ¿verdad? Y posteriormente se reporta al resto. Hay un protocolo operativo establecido para el efecto y se da participación a las unidades epidemiológicas regionales, ¿verdad? Cada departamento, incluida la capital, tiene una región sanitaria y tiene su unidad epidemiológica regional que funcionan en forma coordinada con la Dirección General de Vigilancia de la Salud, que es la que generalmente recibe en primer término los resultados y arma, la historia en relación al mapa epidemiológico, ¿verdad? Define contacto de quién está el caso, etcétera, etcétera, y con esa información se procede a la comunicación. En caso de que tengamos casos positivos esta noche, luego de la comunicación del ministro, ¿usted conoce detalles de cuál es el grupo más afectado? ¿Estamos hablando de adultos mayores, de niños? No, yo no tengo esa información, ¿verdad? Justamente eso es lo que Vigilancia de la Salud hace. Nosotros terminamos hace unos minutos nomás una reunión. Yo acabo de salir de la sede del ministerio, entonces no tengo la totalidad de los detalles, ¿verdad? Pero ese trabajo se hace y está a cargo del equipo técnico de Vigilancia de la Salud, que posteriormente comunica a cada una de las unidades epidemiológicas regionales, como mencioné. En todo caso, lo que sí ya está establecido es que los posibles contactos están todos en aislamiento, ¿verdad? Y de los 100 y piquitos casos, o sea, muestras, digo bien, de las 100 y piquitos muestras que tienen, ¿en qué porcentaje que salga positivo es un dato para ustedes, un indicador de que se tiene que tomar la medida de volver a cuarentena total en la zona de Central? Bueno, en realidad son menos de 100, ¿verdad? Son menos de 100. Entre 90 y 100, no tengo el número, ¿verdad? Pero, bueno, y tendría que darse una proporción importante. 50%. Aproximadamente tendría, y la mitad o más probablemente. Eso va por resulta que el número solo, el número de casos positivos por sí solo, no es un elemento suficiente en líneas generales. ¿Por qué? Y porque podría darse una aglomeración en un núcleo familiar, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos 10 casos y 8 o 9 o los 10 son de una familia. Eso esos casos van a estar concentrados en un lugar. El aislamiento eventualmente va a ser más fácil. O se puede proceder a extraer a esos casos positivos de una vez y llevarlos a un albergue, por ejemplo, de manera a garantizar que el aislamiento se cumpla y excluir a posibles otros contactos familiares que pudieran quedar, ¿verdad? Ahora, si la situación se da, por ejemplo, en el sentido de que hay una dispersión importante, los casos aparecen en distintos puntos dentro de una localidad, como fue el caso de San Roque González, por ejemplo. Allí se tuvo consideración del número de casos positivos y la dispersión también, que fue bastante amplia. Doctor. Se afectó zona urbana y tres compañías en el caso de San Roque González, ¿verdad? Doctor, vamos a hablar ya sobre números concretos y así también nos ayuda a entender la situación epidemiológica de Lambaré.
Acaba de publicar el doctor Julio Mazzoleni el tuit y señala lo siguiente: quiero informar a la ciudadanía que de las 56 muestras tomadas en la ciudad de Lambaré, solo 3 han resultado positivas, todas en aislamiento. No bajemos la guardia. ¿Qué significa esto, doctor, desde el punto de vista epidemiológico? Es un brote, eventualmente, es un brote limitado, ¿verdad? Entonces, como yo decía, es lo que venimos observando, digamos, las veces que se generó una situación de brote y sospecha de contagio hasta el momento, salvo lo de San Roque González, que puede ser lo que mayor proporciones tuvo, digamos. En líneas generales fueron todos brotes contenidos, delimitados geográficamente. Entonces, a partir de esta situación, probablemente no haya mayor repercusión desde el punto de vista epidemiológico. Tampoco ese contexto epidemiológico pueda tener repercusiones desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista del manejo del brote. Doctor, recién estaba con nosotros aquí el intendente de la ciudad de Lambaré y él decía que hay 2 barrios identificados por la comuna de Lambaré específicamente en donde está el temor, está la sospecha. ¿Qué mensaje se puede dar a la gente, a los vecinos, a los ciudadanos que de repente circulan en cercanías de estos barrios? ¿Cómo deben actuar? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el virus no está flotando en el aire. El virus necesariamente necesita un vehículo. Ese vehículo, en la mayoría de los casos, está representado por las microgotas de las secreciones nasofaríngeas. ¿Ok? Entonces, dicho esto, el contagio es de persona a persona en la mayoría de los casos. De ahí que es muy importante, en primer lugar, no tener miedo. En segundo lugar, si necesitamos circular, movernos, interactuar con otras personas, y dentro de ese territorio, el territorio de estos 2 barrios, tomemos las precauciones, usemos tapabocas, no salgamos si no es absolutamente necesario. Si tenemos que hacerlo, usemos el tapabocas, lavémonos las manos. Si vamos a ir a un comercio, lavémonos la mano al entrar, al salir también. Exijamos que estén distribuidos, que estén dispuestos lavatorios con todos los elementos, jabón, papel para secarse las manos, alcohol, tanto para rociar como en gel, de manera a que podamos hacer uso efectivo de las medidas de prevención y protección, y con eso el riesgo se reduce notablemente. Ahora, perdón, decía usted, viceministro, que cerca de las 22 van a darse a conocer, faltarían los resultados de algunas 14 a 15 muestras más. ¿O este es el tuit ya de las 22? Alrededor de las 22 tendríamos los resultados. Es lo que desde el laboratorio nos informaron, ¿verdad? Y ahí, no sé, estaríamos atentos para eventualmente comunicar. Creo que es importante que la población tenga conocimiento, así como se tomó la decisión de difundir estos resultados parciales, como una manera también de transmitir tranquilidad. Creo que va a ser importante, y así desde el ministerio se entiende y se actuará de esa manera. Así que alrededor de las 22, tal vez un poco después, van a estar ya la totalidad de los resultados. Esperemos que la tendencia en todo caso sea esta. Vimos que la proporción de casos positivos sobre el total de muestras de esta tanda es bastante bajo, y probablemente hay que ver, porque como mencioné, la mayoría de los casos, hay casos que están siendo investigados en paralelo. Entonces hay muestras que corresponden a contactos de otros casos positivos, no necesariamente al caso índice que está siendo analizado minuciosamente en estos días. Calma ante esta situación, principalmente para la gente que vive en Lambaré y Departamento Central y Asunción. ¿Estos números de esta primera tanda son positivos? ¿Trae cierta tranquilidad en salud pública? Totalmente, totalmente. Para mí son tranquilizadores. Tres casos positivos. En principio entra dentro de lo que es absolutamente razonable. Esperemos que estén los otros resultados, y bueno, tendremos
los números ya definitivos y eso ya nos va a permitir tener una idea de la extensión del brote y eventualmente las medidas ya están siendo tomadas. Así que habrá que ir identificando, probablemente la gente va a seguir en cuarentena, estos que están etiquetados como contactos. Probablemente se van a repetir algunas muestras en un tiempo más adelante y habrá que ver si aparecen algunos otros contactos en los sucesivos días siguientes y seguiremos avanzando, ¿verdad? Trabajando como con cada uno de los casos, con cada uno de los brotes, de manera a controlarlo y a bloquearlos, fundamentalmente a mantener esta situación bajo control. Creo yo que esto hay que tomarlo ya como una, digamos, lección, en el sentido de que no hay que bajar la guardia, como bien lo mencionaba Carlos, y que tenemos que ser conscientes de que a lo largo de las actividades que desarrollemos día a día, el riesgo de contagio está y va a estar relacionado con las medidas de protección. Más nos cuidamos, menos riesgo. Doctor, leemos el mail, dice 56 muestras, solo 3. O sea, con la palabra solo, y ya usted nos confirma de que esta noticia es bastante positiva y esperanzadora, entonces podemos decir que quedamos en Central en fase 3. En principio sí, salvo que haya algún cambio, pero tiene que ser muy drástico en el, digamos, el salto en el número de casos positivos que en la tanda que resta se detecten, ¿verdad? Pero en principio yo creo que hay que mantener la tranquilidad. Esto de solo 3, ¿esto significa que el paciente 0, en este caso lamentablemente el fallecido, tuvo contacto con estas 3 personas que dieron positivo, doctor? No estoy seguro, Carlos, porque si no escuché mal el comentario allí, había sospecha de que estos resultados podrían no tener relación directa con el caso índice específico del que estamos hablando, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso yo estoy poniendo bien de manifiesto que hay otros casos activos que están siendo seguidos, ¿verdad? Porque no se descarta eso. En todo caso, sí puedo decir que no son del entorno familiar más cercano de ese paciente. Y finalmente, ¿no lograron determinar, porque era sin nexo la persona fallecida, finalmente no lograron armar el árbol epidemiológico para determinar dónde finalmente él se contagió o quién lo contagió? Hasta el momento no, Carlos. Hubo al principio algunos indicios, pero no se pudo confirmar finalmente la situación y las pesquisas siguen. Ahora, ¿me permite cambiar de tema, viceministro? ¿Tenemos hisopos? ¿Hasta cuándo vamos a tener hisopos para seguir con la toma de muestras? Y en principio estimamos nosotros para unos 15, 20 días aproximadamente. Hoy escuché yo a la directora del Laboratorio Central de Salud Pública hablar de unos 9.000, pero eso es lo que tiene el Laboratorio Central. Hay que tener en cuenta que hay una red nacional de laboratorios que maneja, digamos, sus propios materiales. Entonces, tenemos como para 15 a 20 días aproximadamente, pero ya estamos por resolver esta situación. Probablemente en los próximos días, a más tardar el lunes, ya estaremos reportando un reaprovisionamiento adecuado que nos va a permitir volver a, digamos, a ampliar, digamos, la búsqueda de casos positivos mediante una toma de muestra más amplia nuevamente, ¿verdad? La idea es seguir subiendo el número de muestras procesadas diariamente. Habíamos superado la barrera de las 1.500, llegamos a cerca de 1.700 muestras y apuntamos a llegar a 2.000 y a superar la barrera de las 2.000 muestras procesadas diariamente. Finalmente, de mi parte, doctor, ¿usted tiene idea, hablando del tema de los insumos y de las muestras, cuánto más o menos le cuesta al Estado cada estudio, que en el sector privado creo que está en el promedio de los $100? ¿Tiene idea de más o menos
ya cuánto le costó al Estado la cantidad. No recuerdo cuántas muestras se tomaron. La que sí son positivas son un poco más de 1.300. Sí, 1.308 casos confirmados. Pero ¿cuántos ya se tomaron? ¿Cuánto le costó al Estado esto? ¿Tiene idea, doctor? Al principio habíamos hablado de algo así como un costo de cerca de $100 sí, por muestra. Pero eso fue bajando, ¿verdad? Y está alrededor de $60, $80 aproximadamente, ¿verdad? Ahora que me hiciste la consulta, voy a ver si podemos sacar nosotros esos costos y compartirlos con la ciudadanía. Sería importante también. Sí, me dice acá la producción, 51.000 muestras. Tendríamos que multiplicar por un promedio de cuánto le está saliendo hoy al Estado para tener una idea de cuánto ya se gastó en la toma de muestras. Pero hay muestras que se sacaron en laboratorios privados. Si fueron pagados, no tuvieron un costo absorbido por el Estado. Pero son Son pocos. Sí, son escasísimos. Vamos a pedir los resultados exactos al viceministro. Sí. ¿Cuánto me decía finalmente, doctor? ¿Cuánto más o menos el costo actual? Está entre 60 y $80, si mal no recuerdo. Ese costo bajó, digamos, de los estimados $100 iniciales. Igual, es un monto muy importante. Sí. Categórico. Doctor, ¿cuál es el estado de los pacientes que se encuentran hoy en terapia intensiva? ¿Ellos están evolucionando bien? ¿Están estables? Y a ver un poco, hay uno que está en el Hospital Nacional, que él tiene una condición delicada en el contexto de su afección crónica de base, ¿verdad? Está relativamente estable, digamos, ¿verdad? Y el otro paciente... ¿En el INERAM? Están estables ambos, ¿verdad? Están estables. ¿En el INERAM hay uno en terapia? En el INERAM, a ver un poco... sí, en el INERAM hay uno y en el Hospital Nacional estaba otro, si mal no recuerdo. Estoy seguro que en el Nacional sí, el del INERAM es que tengo una cierta duda, no, me vino así una laguna mental, les pido disculpas. Sí, pero, sí, doctor. No, entendemos que está con muchas cosas en la cabeza. Creo que el de... Pero de todas maneras los registros oficiales hablan de un solo internado en terapia intensiva. Sí. Uno solo. Y por eso estaba diciendo, estoy transbordado. Bueno, entonces es el del Hospital Nacional. Sí. El de base tiene una condición, por eso tenían una duda ahí, pero es el del Hospital Nacional, tiene una condición de base delicada y eso condiciona también en gran parte su, digamos, estado general, ¿verdad? Independientemente de la coexistencia de esta infección viral, ¿verdad? Sí, había dicho la directora que era un caso con un cuadro oncológico, que es la enfermedad base que tiene, y que bueno, que se complicó y está internado. Rápidamente hice los números, doctor, por ahí le adelanto el trabajo de mañana. 51.000 muestras por promedio de $60. Estamos hablando de un poco más de $3 millones. $3 millones. Sí. $3 millones. Pero hasta ahora solamente 4 gastó el Ministerio de Salud. Bueno, por lo menos el promedio que estoy aquí. ¿De dónde sale ese presupuesto, viceministro? Bueno, ahí hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? Que, bueno, yo no tengo los números exactos, pero gran parte de la inversión hecha por Salud Pública hasta la fecha tiene que ver también con inversiones hechas con recursos presupuestarios ordinarios, que fueron no relacionados al crédito ahora. En la ley de presupuesto para el año fiscal 2020, digamos, independientemente de los fondos que fueran atribuidos en el contexto de la ley de emergencia sanitaria para hacer frente a la pandemia. Entonces, si vamos a ser estrictos, es probable que la ejecución presupuestaria de esos fondos, que son algo así como 514 millones, si mal no recuerdo, de dólares, que son los destinados a salud, hay una ejecución presupuestaria baja. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en lo que se refiere a recursos humanos para la contratación del personal de contingencia, para el refuerzo de servicios que ya estaban funcionando o para incorporar personal a las unidades de cuidados intensivos, a los complejos modulares hospitalarios que fueron habilitados, eso se absorbió en su totalidad con
recursos ordinarios presupuestarios del Ministerio para el año 2020, por fuera de la ley de emergencia. Sí. Bueno, perfecto, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable por su tiempo, muy ilustrativo. Tarea pendiente, mañana me comunico con usted para saber finalmente cuánto. La suma rápida, la multiplicación dio 3 millones, un poco más de 3 millones de dólares. Está por ahí. Que no estaría muy lejos tampoco. Si no hubo una actualización reciente que llevó a los precios mucho más abajo, está por ahí, Carlos. Bueno, doctor, gracias por tu tiempo, buen resto de jornada, muy amable como siempre, un abrazo. Muchas gracias a ustedes también, buen resto de jornada, hasta cualquier momento. Igualmente, señor. Gracias. Importantísimo lo que decía el doctor, ¿no?